por su relación con grandes hombres. Más tarde conseguirían el apoyo de su gente por su gran personalidad y por su carisma. Venutius, el marido de Cartimandúa, sabía lo que los brigantes debían hacer, pues se oponía con todas sus fuerzas a la ocupación romana. En la región que ahora se conoce como Gales, los más fieros caudillos britanos se aferraban a las tradiciones antiguas y rechazaban enérgicamente el dominio imperial. Los druidas recurrieron a sus dioses para expulsar a los romanos de sus costas. En aquella hora de tribulación realizaron el más severo de sus rituales, el sacrificio de un ser humano. El exiliado Carataco, su principal valedor, incitaba con pasión a la resistencia. Logró aunar la voluntad de varias tribus muy dispares para resistir al invasor y creó un movimiento contra Roma. Debió ser el britano más carismático de su tiempo, ya que convenció a muchos para que se opusieran a la máquina militar romana. Debía ser muy persuasivo. Unidos por un odio común y por su religión ancestral, los celtas juraron luchar hasta el final. La victoria había conseguido que los romanos recuperaran la confianza. Ya no temían a los britanos, pero no sabían que lo peor estaba aún por llegar. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio proclamaba la victoria en Britania al mismo tiempo que las fuerzas rebeldes de la isla aumentaban. Creó una provincia romana con capital en Camulodunum, la actual Colchester, e hizo alianzas con una docena de reinos. Su ayuda resultaría crucial para amortiguar los ataques contra la nueva provincia. Después de solo 16 días en Britania, Claudio regresó a Roma. Había estado fuera 6 meses, pero contaba con una posición muy diferente, pues regresaba convertido en conquistador. El valor propagandístico de aquel viaje fue extraordinario y Claudio consiguió un gran aumento del favor político del pueblo. Algo parecido a cuando un moderno presidente visita sus tropas del frente, aunque no se acerque a los combates. Según el historiador Dio del tercer siglo, el Senado le otorgó el título de británico. Además, se decidió en votación que se realizaría un festival anual para conmemorar la conquista y que le erigirían arcos triunfales. Los grandes arcos llegaron a alcanzar alturas de 20 metros. Se erigió un arco triunfal en su honor, con una inscripción que recordaba sus victorias durante la conquista de Britania. Era un monumento que proclamaba que Claudio era un gran general y un gran conquistador. Los honores militares fueron el motivo de la invasión de Britania para darle a Claudio una fama de la que antes carecía. Para Plaucio, a quien el emperador había nombrado gobernador de Britania, la celebración fue demasiado prematura. Siempre que los romanos salían de su recinto de seguridad, eran atacados por una organizada guerrilla dirigida por Carataco, el caudillo rebelde. Conocían bien el terreno y los atajos de Britania y se comunicaban por medio de mensajeros. Supieron aprovechar bien su ventaja para conseguir información en toda la isla.
Algunas de las mayores emboscadas de la historia se realizaron simplemente arrojando troncos o piedras contra los soldados que marchaban por la falda de una montaña. Y eso les ocurrió a los romanos. Estaban acostumbrados a los combates cuerpo a cuerpo con lanzas convencionales y espadas cortas. Ahora tenían que enfrentarse a las rocas, lanzas y hachas que les arrojaban. Sus legiones sufrieron grandes pérdidas. Los britanos conocían bien el terreno que pisaban y eran arengados por sus caudillos, que les decían que debían derrotar a los invasores. Tenían que expulsarlos, porque de lo contrario serían esclavizados por los romanos. Carataco combatió eficazmente mediante guerras de guerrillas, así denominadas actualmente. Los romanos debieron llamarlas terrorismo o insurgencia. Dieron grandes resultados. Con frecuencia, tras una incursión, los rebeldes se dispersaban en el bosque. Plaucio debía eliminarlos si no quería ver cómo destruían su nueva provincia. Los oficiales romanos tuvieron que tomar decisiones que no estaban escritas en ningún manual de entrenamiento y que nadie les había enseñado antes. Había que adaptarse al terreno y a las tácticas de guerrilla de sus oponentes y no querían verse derrotados. En el año 45 después de Cristo, Plaucio inició una campaña. 3 legiones marcharon hacia el sur, el oeste y el norte respectivamente. La novena se dirigió hacia la tierra de los brigantes. Los brigantes controlaban el norte, un importante colchón amortiguador contra otros bárbaros. La cooperación con la reina Cartimandúa era fundamental. Trataba de dividir y conquistar, de separar y aislar grupos para someterlos. Con ese objeto, los aliados locales proporcionaban una gran ventaja. Cartimandúa aceptó la oferta imperial. Después de todo, con una legión ante sus puertas, sus alternativas eran muy limitadas. ¿Qué ventaja obtendría el pueblo si la elección era entre colaboración y destrucción en lugar de libertad y conquista? Para Cartimandúa la alianza le permitiría seguir en el trono y no tendría que arriesgarse personalmente, como si hubiera decidido oponerse a los romanos. Venutius, el esposo de la reina, no fue el único que se opuso enérgicamente a su decisión. Los romanos obtenían ventajas con las alianzas. El problema residía en la división de opiniones, como el caso de Cartimandúa, que tuvo que enfrentarse a su esposo. Venutius tuvo que contenerse y por el momento acató la voluntad de la reina. Frustrado, pero decidido, esperó a que la situación cambiara. Mientras, los romanos invadían el país sometiendo a un pueblo tras otro. Lo más importante para un gobernador romano era mantener el orden, sobre todo en una provincia nueva. Tenía que establecer vínculos con los habitantes y por tanto resultaba favorable cualquier tipo de actuación que mantuviera al pueblo contento con los romanos. Los romanos tratarían bien a los que cooperasen. De lo contrario, el castigo sería muy rápido. A los prisioneros se les enseñaba el significado de la justicia imperial a punta de espada. Pero por todas partes surgían rebeldes contra el poder romano. Los legionarios también encontraron personas que cooperaban. Lentamente iban ganándose la voluntad del pueblo a la vez que ampliaban los límites de Roma. En la política, el general Plaucio se había convertido en un héroe.
Tras 4 años, un agradecido Claudio le llamó de vuelta a Roma. Volvió con prisioneros britanos para convertirlos en terreno y los atajos de Britania, y se comunicaban por medio de mensajeros. Supieron aprovechar bien su ventaja para conseguir información en toda la isla. Algunas de las mayores emboscadas de la historia se realizaron simplemente arrojando troncos o piedras contra los soldados que marchaban por la falda de una montaña. Y eso les ocurrió a los romanos. Estaban acostumbrados a los combates cuerpo a cuerpo con lanzas convencionales y espadas cortas. Ahora tenían que enfrentarse a las rocas, lanzas y hachas que les arrojaban. Sus legiones sufrieron grandes pérdidas. Los britanos conocían bien el terreno que pisaban y eran arengados por sus caudillos, que les decían que debían derrotar a los invasores. Tenían que expulsarlos, porque de lo contrario serían esclavizados por los romanos. Por su relación con grandes hombres. Más tarde conseguirían el apoyo de su gente por su gran personalidad y por su carisma. Venutius, el marido de Cartimandúa, sabía lo que los brigantes debían hacer, pues se oponía con todas sus fuerzas a la ocupación romana. En la región que ahora se conoce como Gales, los más fieros caudillos britanos se aferraban a las tradiciones antiguas y rechazaban enérgicamente el dominio imperial. Los druidas recurrieron a sus dioses para expulsar a los romanos de sus costas. En aquella hora de tribulación realizaron el más severo de sus rituales, el sacrificio de un ser humano. El exiliado Carataco, su principal valedor, incitaba con pasión a la resistencia. Logró aunar la voluntad de varias tribus muy dispares para resistir al invasor y creó un movimiento contra Roma. Debió ser el britano más carismático de su tiempo, ya que convenció a muchos para que se opusieran a la máquina militar romana. Debía ser muy persuasivo. Carataco combatió eficazmente mediante guerras de guerrillas, así denominadas actualmente. Los romanos debieron llamarlas terrorismo o insurgencia. Dieron grandes resultados. Con frecuencia, tras una incursión, los rebeldes se dispersaban en el bosque. Plaucio debía eliminarlos si no quería ver cómo destruían su nueva provincia. Los oficiales romanos tuvieron que tomar decisiones que no estaban escritas en ningún manual de entrenamiento y que nadie les había enseñado antes. Había que adaptarse al terreno y a las tácticas de guerrilla de sus oponentes y no querían verse derrotados. En el año 45 después de Cristo, Plaucio inició una campaña. 3 legiones marcharon hacia el sur, el oeste y el norte respectivamente. La 9ª se dirigió hacia la tierra de los brigantes. Los brigantes controlaban el norte, un importante colchón amortiguador contra otros bárbaros. La cooperación con la reina Cartimandúa era fundamental. Trataba de dividir y conquistar, de separar y aislar grupos para someterlos. Con ese objeto, los aliados locales proporcionaban una gran ventaja. Unidos por un odio común y por su religión ancestral, los celtas juraron luchar hasta el final. La victoria había conseguido que los romanos recuperaran la confianza. Ya no temían a los britanos, pero no sabían que lo peor estaba aún por llegar.
En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio proclamaba la victoria en Britania al mismo tiempo que las fuerzas rebeldes de la isla aumentaban. Creó una provincia romana con capital en Camulodunum, la actual Colchester, e hizo alianzas con una docena de reinos. Su ayuda resultaría crucial para amortiguar los ataques contra la nueva provincia. Después de solo 16 días en Britania, Claudio regresó a Roma. Había estado fuera 6 meses, pero contaba con una posición muy diferente, pues regresaba convertido en conquistador. El valor propagandístico de aquel viaje fue extraordinario y Claudio consiguió un gran aumento del favor político del pueblo. Algo parecido a cuando un moderno presidente visita sus tropas del frente, aunque no se acerque a los combates. Según el historiador Dio del III siglo, el Senado le otorgó el título de británico. Además, se decidió en votación que se realizaría un festival anual para conmemorar la conquista y que le erigirían arcos triunfales. Los grandes arcos llegaron a alcanzar alturas de 20 metros. Se erigió un arco triunfal en su honor, con una inscripción que recordaba sus victorias durante la conquista de Britania. Era un monumento que proclamaba que Claudio era un gran general y un gran conquistador. Los honores militares fueron el motivo de la invasión de Britania para darle a Claudio una fama de la que antes carecía. Para Plaucio, a quien el emperador había nombrado gobernador de Britania, la celebración fue demasiado prematura. Siempre que los romanos salían de su recinto de seguridad, eran atacados por una organizada guerrilla dirigida por Carataco, el caudillo rebelde. Conocían bien el